La declaración, sí, cuando se hace la declaración está dentro del periodo de exigibilidad. Empieza en mayo, los últimos días de abril ya empieza la campaña de renta. Si usted quiere hacer la declaración por teléfono o tal, pida cita, no sé qué, eso en la administración, con las gestorías y eso también, por supuesto. Y entonces ahí es cuando se hace la declaración. Usted va a la administración, generalmente es cuando es un poco complicada, cuando hay documentación, que vamos a ver ahora, y se baja el borrador con sus datos y ahí uno se ve cuando usted va a declarar. No se comprueba nada ni nada, eso no se hace mentira, no. Se declara lo que declara, se hace la declaración entre mayo y junio y ya está. Si después hay que comprobar algo, se comprueba. Entonces, se confunde a veces, por eso que empecé con el tema del hecho imponible con los componentes de renta. ¿Vale? Repito, el hecho imponible es solo uno. Obtención de renta por la persona física en territorio español, con independencia del lugar del territorio donde se ha generado dicha renta. Ahora, hay 5 componentes de renta, que son estos y los vamos a ver. Bueno, vamos a ver 2, 3, A, B y el D, lo vamos a ver en el supuesto. ¿Vale? Pero son estos. Y prefiero ir ya al supuesto, ¿vale? Una cosa. Si usted tiene una donación, donatario, tenemos ya la donación, usted no tiene que pagar IRPF por eso que ha obtenido. Pero el que le donó sí. ¿Vale? El que le donó sí. El transmitente, el donante, sí tiene que pagar IRPF. Con lo cual, esto significa que no se considera renta sujeta a IRPF los incrementos patrimoniales de trabajo, de impuestos, sucesiones y donaciones cuando usted obtiene ese patrimonio. El que lo regala, el que lo dona, sí tiene que pagar IRPF. ¿Ok? Ya lo veremos en su momento. Pero bueno, es una puntualización. Las herencias nunca pagan IRPF, no, es que el donatario, o sea, el beneficiario. La donación, el donatario. Una herencia, ya lo veremos. Vale, entonces, vamos al supuesto. Las soluciones a nosotros no nos dejan pasarlas. ¿Vale? Yo hago mi resumen propio, si ustedes quieren echarle foto y tal, conmigo no hay ningún problema. ¿Está bien? Pero bueno, no nos dejan pasar. Jordi Puig reside en Lérida, es asesor contable y trabaja como responsable del área de contabilidad y finanzas de la empresa Pirula S.A. de Sabadell. Durante el periodo impositivo 22, es decir, siempre tendremos que hablar del periodo anterior que ya se ha devengado, a 31 de diciembre. ¿Okay? Percibió rentas de diferentes orígenes. Estos diferentes orígenes, los diferentes componentes: trabajo, capital, ganancias y pérdidas patrimoniales, etc. Que se describen a continuación con los gastos incurridos para su obtención. Salario íntegro de 95.000 euros.
este tipo de renta, ¿qué es? O sea, desde el punto de vista de los componentes. ¿Qué renta es? Jordi, Rendimiento de trabajo. rendimiento de trabajo. ¿Qué artículo recoge el rendimiento del trabajo de la ley? El artículo 6. Ese es el hecho imponible. El 6 es el hecho imponible que vimos en el principio. El 17, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un rendimiento de trabajo? Con vuestras palabras. El fruto de la realización de un servicio o de la prestación de un bien. Un tercero. Bueno, tercero, pero. Aunque si Jordi es autónomo, ya no es rendimiento de trabajo, ya no es salario. Sería ganancias y pérdidas patrimoniales. Los autónomos, las facturas que cobran y tal, no es el concepto de rendimiento del trabajo, no es un salario, ¿vale? Porque trabajan para ellos, con lo cual es una actividad económica o profesional, como dice la ley. Bien, es decir, derivada de una relación laboral o estatutaria, como dice la ley. ¿Vale? Bien, ahí están también las pensiones, por ejemplo. ¿Vale? Los importes que vamos a ir delimitando son los importes íntegros, es decir, los importes brutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es en cada componente de renta, vamos a partir del importe bruto o íntegro, llevarlo a neto. ¿Por qué? Porque según la ley, los rendimientos se calculan en función y a partir del importe íntegro, aplicando determinadas reducciones, gastos deducibles, para llegar a un importe, digamos, neteado reducido. Y ese importe después que va a ir a la base imponible. ¿Vale? Por aquí tenemos el rendimiento de trabajo que se va a calcular de forma independiente, porque cada componente de renta se calcula más o menos con esta misma idea, íntegro, deducciones, llegar a neto reducido, de manera separada. ¿Por qué? Porque lo que es un gasto deducible en un salario, como por ejemplo el típico que es cotización a la seguridad social, que paga la empresa por el trabajador, eso no es un gasto deducible a una actividad económica que la pueda realizar esa misma persona. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, un abogado que paga la mutua de abogado, eso es un gasto deducible, pero porque trabaja para él. No paga cotización de la seguridad social. Bueno, lo puede pagar como de forma complementaria. ¿Vale? Pero un trabajador no tiene que pagar obligatoriamente una mutua de abogado si tú eres asalariado para poderte la deducir, como no te la va a poder deducir. Lo que te puede deducir es la cotización a la seguridad social porque tú eres asalariado. Porque la ley dice que los rendimientos de trabajo, los únicos gastos deducibles son los del artículo 19. Ya, más ninguno. La misma persona, como es el caso del supuesto, Jordi, tiene un piso alquilado y cobra un alquiler. Bueno, eso es otro tipo de rendimiento. Ya, eso no es del trabajo. Ese dinero, las mensualidades que cobra por el piso alquilado es un rendimiento de capital inmobiliario. Lo vamos a ver ahora. Bueno, ese tipo de rendimiento se calcula con su estructura más o menos similar a esta, pero tiene sus gastos deducibles propios. Que si tuviste que invertir en pintura, que si tuviste que invertir en un arreglo de la luz, no sé cuánto. Eso no tiene nada que ver con el salario que cobre Jordi, ¿vale? Entonces por eso es que hay que irlo viendo por separado. Al final, todos esos importes netos, reducidos y tal, van a ir a la base imponible. Y eso lo veremos en la clase que viene. Entonces, esta es la idea. ¿Vale? Rendimientos íntegros, brutos, 95.000 euros. Vale. Inciso B. Recuerden, cualquier pregunta la hacen y la comentamos. Inciso B. Durante el año 22, Jordi tuvo que realizar un viaje de 2 días a Málaga para negociar con unos proveedores. Para el viaje recibió la suma de 600 euros para sus gastos, de los cuales utilizó 115 euros para traslado de ida y vuelta en el AVE, 180 euros de hotel, 90 por noche, porque estuvo 2 días, ¿vale?
todo ello justificado con los comprobantes respectivos. Claro, esto funciona, las empresas te dan una tarjeta, bueno, tienes que ir a tal sitio, no sé cuánto, por razón de trabajo, lógicamente, pues usted realiza los pagos que tenga que realizar. Aquí, ¿cuál es la normativa que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la normativa que tenemos que tener en cuenta? El artículo 17 que nos dice que los gastos de viaje estarán exentos de gravamen, no dependiendo de estos gastos. O sea, Pero el artículo 17 o el reglamento es que dice algo ahí. Esto es un rendimiento de qué tipo? De trabajo, ¿no? Es un dinero que te dan para que tú realices ese viaje de trabajo. Ok. Entonces, ¿qué tratamiento tiene? Porque el jefe te dice, te doy una tarjeta, o bueno, aquí 600, esto es lo que te da es una tarjeta. Te doy una tarjeta y tú haces los gastos y después me lo justificas. Claro, eso es dinero que te están dando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos. El artículo 17 nos deriva al artículo 9.2a del reglamento. Eso es. Que pone que se exceptúan de gravamen los gastos destinados por la empresa a la compensación de los gastos de locomoción del trabajador que se desplaza para hacer su trabajo en un sitio diferente cuando utiliza un medio de transporte público y el importe se justifica mediante factura o documento equivalente. Bien, da igual que usted vaya en barco, en avión, en primera clase, en donde sea. Usted con el ticket de gasto de ese transporte público, ya está. ¿Vale? No puede ser que tú le digas a tu primo, oye, llévame y hazme un ticket, tal, no, y no. ¿Vale? Tiene que ser un transporte público. ¿Ok? Con lo cual, artículo 9 del reglamento, perfecto. Estos son dietas y asignaciones para gastos de viaje de trabajo. ¿Cuánto fue lo del AVE? 115. Bien, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más? Esos son los gastos de locomoción. ¿Vale? ¿Qué más? 180 euros de hotel. 90 por noche. Se entiende que, bueno, que gastó eso. Porque podían haber dicho, ha gastado 300 euros cada noche. Bueno, ahí entonces habría que ver qué pasa. O si no pasa nada. Gastos de hotel. Estancia se llama, ¿no? Sí. El artículo 9.3 de gastos de estancia. Sí. Y te dice que hay un límite, eso es de 52,35. Eso es de manutención. Sí. Eso es para la comida. Ah, vale. Bueno, ¿Sabes? sí. Que está bien, lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo vamos a ver ahora y es donde hay que ver el límite, ¿eh? Pero el hecho de tú ir al hotel y decir 2 noches, 180 euros por 2 noches, las pagas, ¿qué pasa ahí? ¿Está eso, digamos, justificado o no? Gastos de estancia. Sí, se justifican igual que con el tema del AVE. En el 9.3A1 se justifica igual que aportando el recibo que lo justifique, se considerará como exento de renta del trabajo. Bien, es decir, gasto de transporte público, locomoción, como dice la ley, el que tenga justificado. Da igual que sea cual sea, ¿vale? Da igual. Gastos de estancia, estos dichos, igual. Lo que usted ha pagado al hotel, también. El tema aquí está, y eso es difícil comprobarlo por la administración, es que si tú en realidad estabas ahí por trabajo o no. ¿Vale? Se entiende que tiene que ser por trabajo, aunque te vas de vacaciones, ¿vale? Pero bueno, eso es muy difícil comprobarlo. Con lo cual, locomoción y estancia, justificados el gasto que sea. Ahora, manutención, la comida, ¿vale? La dieta que te dan para la comida, que ahí depende de lo que tú te tengas que desplazar, si es en tu municipio o no, tu lugar de residencia o no. ¿Qué pasa ahí? Y fueron, ¿cuánto? A ver, dime, el tema de la maquinaria, sí, de la manutención. Sí, manutención son 53,34 si es en un lugar nacional. Sí. Y si es en el extranjero es 91. Es decir, nacional, pero fuera de tu lugar de residencia. De hecho, en otra comunidad autónoma. Es en Málaga, ¿no? Bien. Entonces, ahí no. O sea, que se está como un día y vuelves, si no. Pernoctar. Claro. Exacto, o sea, no. Sí. Y si no son 26.
decir, que has ido 2 días a Málaga. Se entiende que fueron 2 días y se entiende, aquí no dice que has gastado tanto más cuánto. Se entiende que has gastado hasta el límite. Vamos a entenderlo así. Por lo tanto, me dijeron, no, pero no dicen nada, no es verdad. Pero bueno, vamos a entender que se gastó el límite de 53, ¿no? Y pico. 53,34 creo que es, ¿no? Bueno, eso los dietas ya tienen que cambiar porque eso era de los años. Yo conozco, a ver, en el trabajo hay muchas personas que tienen que desplazarse en las inspecciones, tal, no sé, muchas personas, no, yo también. Y a otras comunidades autónomas y de verdad que las dietas estas están muy desactualizadas, pero bueno, es la que hay, la que hay todavía. Pero claro, está también lo del transporte. Cuando tú tienes el coche, que son 19 céntimos por kilómetro. Eso ya no es real. Pero bueno, es lo que dice la ley. Con lo cual, resumiendo, ¿hay algún dinero de esos 600 que en realidad no está justificado para que no sea renta? Sí. Todo lo que está justificado de lo que te den, de esa tarjeta, de esos 600 euros, eso no es renta. No está sujeta a la norma. Usted no lo tiene que incluir en su rendimiento de trabajo, en la renta. No lo tiene que incluir. Por el 198,32 que no está justificado. Bien, es decir, la diferencia. 180, lo de los 2 días del hotel, de la manutención y la estancia, ¿no? Voy a irlo poniendo, ¿vale? Voy a irlo poniendo. Capítulo, artículo 9. Bien, tú lo has dicho, 198,32 es lo que usted tiene que sumar a su salario. Esto ya le digo, nosotros en la universidad, en las clases, decimos cómo debe ser y como la ley dice. Esto a veces es muy complicado que se haga en realidad. Es muy complicado. Sobre todo cuando te dan coches de empresa, cuando vives en un piso de la empresa. En fin, que vamos a ver ahora los rendimientos en especie. Jordi, su cónyuge e hijo menor de edad con discapacidad se benefician de un seguro médico y las cuotas son satisfechas por Pirula S.A., cuyo coste anual para todos es de 3.000 euros. Pirula S.A., la empresa, le paga las cuotas del seguro a la aseguradora. ¿Vale? No se las paga a Jordi, para que Jordi se las pague a la aseguradora, ni le descuentan la nómina tampoco. Esto es un mecanismo que hay para, bueno, los trabajadores, yo te pago el seguro, a ti, a tu cónyuge y a tu descendiente. Si hay algún descendiente con discapacidad y tal, es un poquito más. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto se le coste anual de las pólizas para todos? 3.000 euros. ¿Esto qué tipo de rendimiento es? Cuando la empresa no te da el dinero, ya sea, la empresa no da dinero así, te da una tarjeta. Bueno, eso es efectivo, ¿vale? Cuando no da efectivo y paga indirectamente un servicio o un bien, te da un coche de empresa para que lo utilices, o te dice, mira, este es el piso de la empresa en Madrid, tú vas a ir a Madrid a trabajar, vas a estar en el piso de la empresa. Pero la empresa, o vas a tener un seguro que te paga la empresa, y la empresa paga el seguro a la aseguradora o paga el piso a la inmobiliaria o paga el coche al renting de la concesionaria. Sí, pago indirecto. ¿Esto qué cosa es? No te das el cash ahí. Retribución en especie. Es una retribución en especie. Es dinero igual, pero te lo dan indirectamente. Entonces, la ley, bien, en el artículo, ¿cuál artículo? Es importante esto de la retribución en especie. En 42. ¿Cuál es el concepto de la renta en especie? La funeraria, ok, vale, pero ¿cuál es? ¿Cómo sabemos que hay una renta en especie? Que te den como un beneficio de algo que no sea el dinero exactamente, pero que sea gracias a tu trabajo. O sea, tú trabajas y te dan como un beneficio, un descuento. Ay, por ahí. O sea, no descuento, pero... Es decir, Tiene de suma gratuita o precio inferior. exactamente, con independencia del coste del que te lo da. Ni más ni menos. Artículo 42, renta en especie.
Es una utilización que tú haces de un bien o un servicio por debajo de su coste o de forma gratuita, como por razón de trabajo, lógicamente, con independencia del coste que haya tenido para el pagador, para la empresa. ¿Bien? Entonces, ojo, ojo. La empresa le paga el seguro a la aseguradora, no le da el dinero a Jordi. Jordi es asalariado. Porque si Jordi fuera autónomo, fuera otra cosa, fuera otra historia, esto de los seguros. No fuera una exención, sino a lo mejor, de la manera que usted lo hace, por ejemplo, un abogado que tiene despacho propio y tal, paga la mutua de abogados. Eso es un gasto deducible con determinadas características. Eso es un seguro que paga él, ¿vale? Porque quiere complementar la seguridad social o no paga, no quiere pagar la seguridad social. Paga esa cuota autónoma. Eso es un gasto deducible, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso en la declaración tienes que ponerlo y se te pide explicación. Para esto no. Lo que están dándole a Jordi, no. Usted no tiene que poner nada en su declaración. Porque es una cosa que paga la empresa. ¿Bien? Bien, entonces, aquí hay límites. No es libremente el importe que se le da ese beneficio para la empresa, hay límites. ¿Qué dice la ley en cuanto a los límites? Puede cubrir al contribuyente, a Jordi, y todos estos límites lo que van es a incidir en la declaración de Jordi, no de la esposa, ni del hijo, ni nada, es la declaración de Jordi. ¿Vale? Cubre a Jordi, cubre a la esposa, o al esposo, ¿no? Y a los hijos. ¿Qué límite hay? Hay un límite, hay un límite. 500 euros para el cónyuge Sí. y como le tiene una discapacidad que es una enfermedad, pues hasta 1.500. Correcto. Y Entonces, si le da 3.000, sobran 500. Esos 500 sí no tiene que incluir como rendimiento en especie. Y eso se valora de una manera X. ¿Vale? La ley en el propio artículo 42 te dice cómo se valora, que es el coste del 20%, creo, o algo así. Si es, por ejemplo, una vivienda, es el 10% sobre el valor cadastral, tal, no sé. Si es un coche, igual. También, en función del valor del coche y tal. En este caso, los 500 euros se incluyen en su declaración. Eso es como debe ser. Eso es como debe ser. En la declaración de renta pequeña y tal, a veces hay muchas cosas que se van, que no se hacen ni siquiera por fraude, sino por desconocimiento. ¿Vale? Entonces, los 500 euros que sean de ese límite se consideran rendimiento de trabajo no exento. ¿Vale? Hay otra forma de hacer esto, que es, se sienta con el trabajador de la empresa y le dice, te descuento tu nómina. Esto es pagando directamente hacia la aseguradora. ¿Vale? Pero a veces dice, mira, te descuento tu nómina, vas a ganar 2.000 euros, ¿vale? Te descuento tu nómina 300, para eso, pagarlo a la aseguradora. Y la empresa se lo reduce con el impuesto sobre sociedades también. ¿Vale? Eso es otra cosa. ¿Vale? Eso es otra cosa. Incluso si lo hace también para que cubra a los hijos, esa descuento de nómina, eso ya incluso un rendimiento dinero. Pero es otra estructura. Aquí estamos viendo el rendimiento de especie, que es el pago indirecto de ese beneficio, que se lo pagan a la aseguradora. Ya, vamos a recuerdo que esto es porque Jordi es asalariado. ¿Vale? Ahora, desde el punto de vista práctico, muchas personas a veces cuando hacen la declaración dicen, no, ponme los gastos médicos, porque yo pago un seguro médico. En ningún caso hay un beneficio hasta el día de hoy. Existe la posibilidad y el derecho de que usted particular se deduzca en el IRPF como un beneficio estatal del impuesto, la ley, un seguro médico. Otra cosa, esto es si se hace así por la empresa y si usted es autónomo. Otra cosa es que
la comunidad autónoma, porque el impuesto del IRPF está cedido 50% a la comunidad autónoma. Si usted tiene que pagar 1.000 euros, 500 para el Estado y 500 para la comunidad autónoma que usted reside. Y la comunidad autónoma tiene competencia normativa en determinadas cuestiones. Cuotas, deducciones, no. La deducción por gastos médicos en Cataluña no hay. En otras comunidades sí hay. Eso es una competencia de las comunidades autónomas. Con lo cual esto lo hace, mucha gente lo hace. Porque bueno, a veces hacen la declaración de renta por oído. Bueno, yo he oído, y después tienen una comprobación que te sale un problema, ¿no? Entonces, los gastos médicos no se pueden deducir ni como particular como privado, seguro privado que usted tenga, por virtud de ninguna deducción estatal. Recuerden que el IRPF es estatal, ¿vale? Es una ley, la ley 35 de 2006 es estatal. Pero como la comunidad autónoma donde usted reside también tiene determinadas competencias, incluso bajar los impuestos, como Madrid, que baja bastante los impuestos, Cataluña lo sube, pero bueno, es una competencia que tienen, ¿vale? Pues bueno, pueden hacer deducciones también. Y una de esas deducciones es, por ejemplo, en Cantabria, en Canarias creo que hay también los gastos médicos. Dentista, ¿verdad? No sé qué, es interesante también, pero bueno, aquí no es posible. ¿Vale? ¿Eh? En virtud de una comunidad autónoma se podría deducir, pero Sí. si es decisión estatal. No es decisión estatal. Como deducción, Sí. no existe esa posibilidad de los gastos médicos privados. Que tengo una gafa que me gustaron tanto, no, aquí no se puede hacer. Hay mucha gente que lo hace, Pero bueno, no se debe hacer. ¿Vale? Entonces, el otro supuesto. Jordi recibe gratuitamente de Pirula S.A. acciones de la propia empresa, cuyo valor asciende a 6.000 euros anuales. ¿Vale? A raíz de una oferta realizada para todos los trabajadores del área de contabilidad y finanzas. ¿Bien? Asimismo, su cónyuge tenía una participación en otra sociedad del mismo grupo por un 6%. Entonces, claro, aquí está la empresa de Jordi, Pirula S.A., que le da acciones valoradas en 6.000 euros con determinados requisitos que se han dado, pero esta empresa forma parte de un grupo, es decir, que alguna de esas empresas controla a las demás, vamos a decirlo así, y está PSL y Pirula SCP. Y aquí la esposa de Jordi tiene el 6%. ¿Vale? Es una empresa de grupo. Esta la reparte. Igualmente podrían haberla repartido esta o esta, porque son de grupo. ¿Vale? Pero cuando hay grupos y deducciones y tal, hay cautelas. Hay cautelas porque se quiere evitar la transferencia de rentas y los fraudes y tal. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Está exento. ¿Qué tipo de rendimiento sería esas acciones que le han dado a Jordi? El rendimiento del trabajo, porque es asalariado, esa empresa, en especie. Porque son acciones, bueno, dan dinero, pero son acciones. ¿Vale? No te dan el dinero ahí en casa. ¿Hay algún requisito para que eso esté sujeto exento y tal? A ver. Hay primero nos dice el 42.3F, están exentos hasta 2.000 euros, siempre que se hayan dado en condiciones de igualdad. Es aquí, lo primero que me surge es que se le ha dado a Jordi por su condición de empleado de un departamento, por lo que no había aquí condición de igualdad alguna. Si piden antigüedad, ese requisito sí se admite como que no condiciona la exención. Pero todo lo demás que lo condiciona no te lo exime del impuesto. Aunque sea todo un departamento. Sí, porque claro, la empresa, si fuera ese departamento solo, pero claro, a lo mejor está informática, a lo mejor está facturación, a lo mejor está no sé quién, y estos se quedan sin la oferta. Entonces no es la transferencia de renta lo que se quiere evitar, las cautelas, ¿sabes? Entonces, no está exento, ok. Y esto de la esposa que tiene el 6% y tal,
decir que si la esposa tiene este porcentaje, tampoco se exime con ese porcentaje. Bueno, sí, o sea, en este caso la esposa, si tiene al menos, o sea, si tiene más del 5%, tampoco está exento. Esos requisitos los tiene que aplicar la empresa donde trabaja yo, que es la que da la acción. Dime. ¿Sí? Sí, una pregunta. De este 5%, como que tienen 6%, digamos, solo podría, en caso de que se hubiese dado en igualdad de condiciones y todo, ¿solo tributaría por el 1% restante o por todo? No, por el 1. No, a ver, no hay exención. Si ya la mujer, la esposa en este caso, tiene 6%, no se da la exención. No es que por el resto sí está exento. ¿Sabes? No se da. El Vale, requisito es pensaba que en rajatabla. total tenían 6% con lo que le habían dado a él. No, es que no se da la exención. Vale. Ya directamente el requisito dice, oye, no. Vale. Una pregunta, si hubiéramos una hermana y daría ese resto de 1% en tal caso, no tributaría. Por ejemplo, tendría Si fuera una hermana, sí, y le daría el 1% de esas acciones ¿a quién? a la familiar. En tal caso, las dos no tributarían. Hombre, Para que ella tenga 5% y que se gane si no llega, el tema es que no se pase de 5. En tal caso, ya. El tema es que no se pase de 5. Si tiene 4 hijos, no hay problema. Vale. Entonces sería como una laguna para poder... Sí, también, hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas. Y claro, es más del 6%. Si tiene 5, se puede hacer. Más del 6%. Ojo con eso, ¿eh? Porque los importes a veces en tributario te dicen más de 183 días. Término. Más de tanto. No son 183 días. Tú vas a solicitar la residencia fiscal a los 183 días y no te la dan. Vale, bien, entonces, aquí no hay exención, ¿vale? Porque no se cumplen los requisitos. Por lo tanto, hay que integrar a su rendimiento los 6.000 euros. ¿Se deben cumplir ambos requisitos o con solo uno? No, con solo uno ya está. Sí, son excluyentes. Sí. Digo, si no fuera un poco más. Jordi, tuvo los siguientes gastos relacionados y retenciones con relación a los ingresos abonados por Pirula S.A. Es decir, hubo un pago que él hizo al colegio profesional que pertenece a él, que tiene que ser, aquí lo que vamos a buscar es los gastos deducibles, ¿vale? Ya, estábamos aquí en este esquemita, esto de reducción de rendimientos regulares anuales. ¿Qué cosa es eso? Por ejemplo, Jordi se pone de acuerdo con la empresa, en muchos casos. Jordi se pone de acuerdo con rendimientos irregulares o notoriamente irregulares, o calificados o notoriamente irregulares en el tiempo. Se pone de acuerdo Jordi con la empresa para irse a la empresa. Y se ponen de acuerdo en la indemnización que le dará la empresa. No un finiquito que te lo tienen que dar obligado porque te echan. No, en ese caso no. Tú te pones de acuerdo, oye, me voy, la indemnización es tanto, bueno, dame tanto. Eso que se puede hacer. Esa indemnización es un rendimiento notoriamente irregular en el tiempo, porque la tienes en el momento que tú te vas de la empresa. No la has tenido todos los años ni todos los meses cuando has cobrado tu dinero. Entonces, en ese caso, tú lo integras también a tu declaración, pero reducido un 30%. Si te dan 1.000 euros, tienes que integrar 700, ¿vale? Porque los otros 300, que es 3% de 1.000, te lo reducen. Porque es un rendimiento notoriamente irregular en el tiempo, regulado por el reglamento. En este caso no hay. Ahora, los rendimientos que hemos visto hasta ahora son íntegros, son brutos. Digamos que si esté el rendimiento íntegro es igual a reducción.
deducible, porque no hay reducción por irregularidad. Vale. Ahora vamos a este punto. Gastos deducibles, que son propios del rendimiento del trabajo. ¿Vale? No de otro componente de renta, aunque sean partidas negativas. ¿Vale? Gastos deducibles. Generalmente son los gastos de la cotización de seguridad social que paga la empresa. Pero hay otros más, hay unos cuantos más. Entonces, vamos a llevar de íntegro o bruto a neto ese importe. ¿Vale? Restando a los gastos deducibles. Entonces, en este caso, los gastos deducibles son exclusivamente para rendimiento del trabajo, lo que se recogen en el artículo 19 de la ley. ¿Vale? ¿Cuáles son? Según el enunciado. Porque tampoco son libremente el importe de siempre. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Qué ha pasado? Vale, ¿cuáles son los gastos deducibles? La cuota del colegio profesional y la cuota de la seguridad social. Cuota de colegio profesional pagó 650. ¿Hay algún límite? No. Sí, así es. ¿Vale? Se puede deducir hasta 500. ¿Vale? El Colegio de Abogados de Barcelona tienes que pagar más al año. Bastante más. Bastante más, pero se puede colegiar usted o el otro comunidad autónoma es más barato. Pero bueno, 500 hasta 500. ¿Vale? Eso está en el artículo 10 del reglamento. El reglamento es importante porque te aclara a veces. La norma te dice, bueno, te puedes deducir los gastos de colegiatura profesional. Pues claro, viene después el reglamento y te dice hasta 500. Siempre que sea obligatorio. Sí, tiene que ser obligatorio. Para economistas entiendo que es obligatorio. Tiene que ser, no lo sé, pero para abogados seguro. ¿Vale? Porque entiendo que eso es economista. Bueno, tú pon que siempre que sea obligatorio y ya está. ¿Sabes? Porque no sabemos. ¿Sí? Cuando vienen a hacer la renta, tú dices, oye, ¿es obligatorio sí o no? Y como ahí no se comprueba nada, sí, es obligatorio, vale, bueno, pues se pone. Porque tiene que ser obligatorio. Después si te piden que expliques y tal, ya es otra cosa. Eso no se hace cuando se declara la renta. Con lo cual, sí, colegio profesional obligatorio hasta 500. El 10 del reglamento es lo que dice. Con lo cual, los 150 restantes no son deducibles. Esto se resta a ese importe íntegro, pongo el cálculo, a ese importe íntegro que estamos viendo, el rendimiento del trabajo. ¿Qué más? En la parte, bueno, he leído que el apartado 19F dice que hay que deducir que hay 2.000 euros anuales. 2.000 euros anuales, y ese es muy importante. Sin requisito ni nada. Eso es, digamos, como un regalo que se le hace al contribuyente. 2.000 euros te lo puedes deducir. No tienes que justificar nada, ni está limitado, ni nada. Sí tiene una cautela que ahora lo decimos. Vale, ¿qué más? Pero como que no puedes, que no tienes que... No, tú restas 2.000 euros y ya está. Sí, pero tiene una pequeña cautela que después lo voy a hacer. ¿Vale? Hay otro. Negativo no puede ser como resultado de haber aplicado los 2.000 euros. ¿Vale? No puede estar metido en ese cálculo. Si usted ha tenido 18.000 íntegros, 18.000 de gastos deducibles, ¿vale? Ahí se quedó en cero. Porque no puede meter los 2.000 de gastos deducibles para tener un rendimiento neto, como resultado de los gastos deducibles, negativo con los 2.000 euros. No puede estar los 2.000 euros, ¿vale? Sí se puede llegar a un rendimiento neto negativo, pero no puede estar en ese cálculo metido los 2.000 euros. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir el parrafito este. Los gastos deducibles a que se refiere esta letra F, eso es lo que dice la ley. Es decir, los 2.000 euros tendrán como límite el rendimiento íntegro de trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles, es decir, rendimiento neto. No acabo de entender de dónde provienen los 2.000 euros. ¿A qué se aplica?
cuando tú, por ejemplo, haces tu renta, dices, yo he ganado 90.000 euros brutos, que es salario. ¿Vale? Eso se pone en la casilla, ¿verdad? Ahora, después, el siguiente paso es llevar a neto ese importe bruto o íntegro de ese salario. Bueno, tienes cotización de seguridad social, esto que estamos viendo. Y ahí, después de restarse, te baja un poco el importe de esos 95.000. ¿Vale? Después, esa es la idea, de los gastos deducibles. Netear un poco, llevar a neto un poco, ¿vale? Después tiene reducciones también, si se puede aplicar o no. Bueno, y al final, lo que se conforma es una base imponible. ¿Sabe? Esa base imponible, el número este reducido y tal, después usted tiene que aplicarle otras reducciones más para llegar a la base liquidable. Eso lo vamos a la clase que viene. O sea, va bajando. Y después esa base liquidable, que es el resultado del íntegro, todas esas partidas negativas que tienen que aplicarse por ese orden, usted tiene que ir al artículo 63, por ejemplo, si es base general, y aplicar la tarifa que le corresponde. Sí, Vale, los ya, 2.000 euros, ¿en qué etapa? en reducir el importe íntegro en la primera etapa, digamos. Pero puede ser negativo, ¿no? Entonces, el importe. El importe íntegro. Ay, perdón, No, el rendimiento neto. Sí. Puede ser negativo. Pero nunca como. Íntegro menos deducibles puede ser negativo, pero ahí no puede estar metido los 2.000 euros de gastos de estos. Se llaman de difícil justificación. No hay que justificar. Entonces, sería el resultado rendimiento neto. Ahora, el rendimiento neto repito, íntegro menos gastos deducibles. Aquí no ha habido reducción por rendimiento irregular y tal. Le comenté lo del finiquito voluntario. Y al final habría una reducción posterior del artículo que aquí no, creo que no. ¿Vale? Entonces, vamos al cálculo. Ahí están los gastos deducibles, que importan 11.500, ¿vale? El neto, al final, es este. O sea, el íntegro, esto es todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? El neto, los 11.500 que hemos visto ahora, ya, el neto finalmente es este. Esto puede ser negativo, siempre y cuando usted no ponga los 2.000 euros en el apartado. Pero el rendimiento neto puede ser negativo y no pagará impuestos si es negativo. Ahora, hay que leerse los artículos del 45 al 49 de la ley para saber qué cosa es renta general y qué cosa es renta de ahorro y qué cosa es base imponible general y base imponible ahorro. Es muy fácil. Es muy fácil. Rendimiento del trabajo, ya sea dinerario o en especie, como hemos visto hasta ahora. ¿Qué tipo de renta es? ¿General o el ahorro? Es renta general. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa dicotomía? ¿Por qué es un impuesto dual? Bueno, porque la renta general, que va a la base imponible general, tributa de una manera más progresiva, más justa, digamos. ¿Vale? A veces no lo sé, pero bueno, en realidad, más progresiva que la renta del ahorro, que va a la base imponible del ahorro. ¿Vale? La renta general es rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos del capital mobiliario del inciso D del apartado 1 del artículo 25 de la ley, imputación de derecho de imagen, asistencia técnica, no sé cuánto. Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión. Usted va a un concurso y se gana un coche, gana lotería, no hay venta por medio. E imputaciones de renta. ¿Vale? Y generalmente lo que se pregunta en los exámenes de imputaciones de renta es el artículo 85, que es la imputación de renta inmobiliaria, que es cuando, por ejemplo, usted tiene un inmueble que no es su vivienda habitual, pero es suyo, que es, por ejemplo, una segunda vivienda, que no lo tiene afecto a ninguna actividad económica, lo tiene para usted, a disposición suya, pero no es su vivienda habitual. ¿Vale? En función de que si el valor catastral de ese inmueble, segunda vivienda, esté revisado o no, pues se le aplica el 1,1% o el 2% a ese valor catastral
y ese importe a usted se le imputa. Y si es más de 1.000 euros, usted tiene que declarar renta, aunque no cobre más nada, aunque no tenga salario. A veces cuando se van a hacer la renta, llegan personas y dicen, yo no sé por qué tengo que hacer la renta, si yo en realidad no cobro nada. Ok, no importa. ¿Usted tiene una segunda vivienda? Sí, pues ya está. Porque es una regla especial. Hombre, pero, a ver, bueno, ¿qué valor catastral tiene? ¿Está revisado? No. El 1,1% sobre 50.000, eso da más de 1.000 euros seguro. Que es el límite, tiene que llevar. Eso a veces no, pero es una regla especial. Esa es la imputación de renta inmobiliaria, el artículo 85. Entonces, bueno, el rendimiento neto es este. ¿Vale? Y es renta general, porque es rendimiento de trabajo, y va a la base imponible general. Y este tipo de renta tributa de una manera más progresiva que la renta del ahorro. Por ejemplo, una ganancia patrimonial derivada de transmisión, que si es renta del ahorro, la venta de un piso, por ejemplo, eso tributa de una manera un poquito menos progresiva, con tarifas más proporcionales. De 0 a 9.000, no es lo mismo que de 0 a 3.000, de 3.000 a no sé cuánto, ¿vale? Salvador, ¿no habíamos incluido también aquí los 6.000 euros de las acciones? ¿De qué? Los 6.000 euros de las acciones. 6.000 euros de las acciones. No, pero el problema es que eso es un rendimiento en especie. Y aquí no hemos valorado ese rendimiento en especie. ¿Sabes? En los rendimientos no incluye el trabajo. En los rendimientos aquí no está, ¿no? Por eso, pero No, por eso, porque no ha sido dinerado. Pero lo pudiéramos hacer porque tiene una valoración y tienes que ponerlo. por eso, ¿Sabes? No, pero ahí no está, aquí están solo los dinerales. No, está viendo más, está viendo más. Teníamos que haberlo puesto. Es el 20% para. Bien, entonces, el rendimiento neto sería este. ¿Vale? Tomamos una pausa y continuamos. 10 minutos, por favor. Sí, aquí vamos a decir, por eso es que digo que se entienda que se adquirió antes de 2013. Sí, pero claro, si no, no podemos hacer el cálculo. Si no, no podemos hacer el cálculo. ¿Sabes? No, es 2020, no se puede, no hacemos el cálculo, entonces no aprendemos. No, pongan por ahí que fue antes de 2013 y hacemos el cálculo y ya está. Bien. No, la ley. Ah, vale. La ley. Y no se puede deducir No. a partir de los... No. Hubo un régimen transitorio. Si tuviste dinero para en 2013, parte del dinero para hacer la vivienda, tal, pero ya ese régimen ya terminado. Entonces aquí, más o menos el mismo esquema íntegro, gastos deducibles propios de ese rendimiento neto y reducciones. ¿Vale? Ahora está aquí, ahora bueno. Rendimiento de capital inmobiliario, ¿qué es? Pues bueno, el artículo 21 al 24, la ley, dice, todo aquello que usted ha obtenido como rendimiento, como resultado de la titularidad sobre un bien inmueble. Esa es la idea. ¿Vale? Como resultado de la titularidad sobre un bien inmueble, ya sea un alquiler, ya sea un derecho real que tenga sobre ese inmueble, ¿vale? Con lo cual, toda operación que implique un inmueble no implica necesariamente el rendimiento de capital inmobiliario. Yo puse un ejemplo en el curso, en el seminario pasado, en el grupo pasado, anterior, que, por ejemplo, hay un local, usted tiene un local. En vez de yo tener un piso que lo alquila, es un local de negocio. ¿Vale? Un local que hay una tienda, lo que sea, y lo alquila. A Felipe. Bien, pues Felipe no le va bien el negocio y le dice, Jordi, voy a traspasar el local. El típico traspaso de los bares. El traspaso no es gratis. El que entra en el bar o en la tienda, lo que sea, el nuevo, va a tener que pagar a Felipe.
que era el que estaba ahí, alquilado por Jordi, ¿vale? Suponiendo que en vez de un piso, vivienda es un local, era una tienda. Bien, pues Felipe le dice a Alberto, que es el que va a entrar. Alberto, me tienes que dar 5.000 euros para tú entrar en el local y tal. Vale. Esos 5.000 euros que cobra Felipe por traspasar el local es rendimiento de capital mobiliario. Ahí no es dueño de ese inmueble. En cambio, Jordi le va a decir, Felipe, dame algo por haberte dejado hacer el traspaso. Vale, te voy a dar la mitad de los 5.000 euros. Te voy a dar 2.500. Eso sí es rendimiento de capital inmobiliario. Porque ese traspaso era de un bien titularidad de Jordi. ¿Vale? Entonces, volviendo al supuesto, usted tiene este piso, en este caso es un rendimiento de capital inmobiliario porque hay un rendimiento que proviene de esa titularidad. ¿Bien? Entonces, rendimiento de capital inmobiliario. El esquema más o menos es parecido al del rendimiento del trabajo. Se parte de un importe íntegro, ¿vale? Se parte de un importe íntegro. Hay determinados gastos deducibles propios de este tipo de rendimiento. Ya no es lo de la cotización a seguridad social, el salario, el artículo 19, el artículo 23. Si usted tiene una hipoteca, se la puede deducir. Si usted hizo reformas en ese piso que tiene alquilado, repito, es un piso que tiene alquilado, yo le cobra por ese piso a Carlas, ¿vale? Si arregló en este caso la electricidad, tal, todo eso son gastos que con determinados requisitos se pueden deducir, ¿vale? Entonces, por eso es que yo pongo aquí una línea, trabajo es una cosa y capital es otra, ¿vale? Y al final va a dar un número, y por aquí va a dar otro número, que es el rendimiento neto reducido, si se da el supuesto que esos importes son los que van a ir a la base imponible. En este caso es general, porque el trabajo y capital inmobiliario es renta general. ¿No? Va a base imponible general. Perdón. Lo de arreglar electricidad, ¿qué tipo de rendimiento sería? No, eso es un gasto que tú has hecho. Perdón. ¿Vale? Eso es un gasto y es un gasto deducible. Pero se puede... Sí, ahora vemos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el rendimiento íntegro de este rendimiento de capital inmobiliario? Este alquiler. ¿Cuál es el rendimiento íntegro? ¿Cuánto cobra Jordi por mensualidad, por alquilar el piso? 220 Exacto, a 220 por 12. Ese sería el rendimiento íntegro, lo que está cobrando de alquiler. Vale. ¿Cuánto es? 5.000 y pico, ¿no? 5.040. Bien. Vale. Ahora, hay que tener en cuenta que ese piso, ¿vale?, es para vivienda. Pero no hay ninguna persona que gestione ese alquiler, como dice la ley. O sea, no existe ninguna persona empleada con contrato laboral de la jornada completa para que gestione ese alquiler. Si hubiese una persona que Jordi tuviese para que gestionara ese alquiler, porque a lo mejor no es un piso solo, pero son 10. Y si esos 10 pisos Jordi dice, no, es que esto yo no lo puedo llevar yo solo, ¿vale? Yo no puedo estar atendiendo a cada uno de los inquilinos, tal. Voy a contratar a una persona a jornada completa, si es jornada parcial, no, jornada completa, para que se encargue de esto, o a una inmobiliaria. Esos rendimientos ya no serían por capital inmobiliario, sino como actividad económica para ellos. Es decir, tener que contratar a una persona para que gestione esta actividad cambia el tipo de rendimiento. En este caso no hay ninguna persona contratada, ni se dice nada de eso. Si contratar a la persona es imposible. Y cuando cobre esos 420, por ejemplo, es una actividad económica. Sería otro componente. ¿Vale? Entonces, aquí no hay nada de eso. El importe íntegro 5.040. Vale. Seguimos. Vamos ahora a los gastos deducibles. Repito, artículo 23 de la ley.
no tiene nada que ver con los gastos deducibles del salario. ¿Vale? Ya salario y todo eso, ya lo hemos pasado. Aquí es el núcleo del tema. ¿Cuáles son los gastos deducibles que se puede deducir de hoy? Ojo, este piso que él tiene alquilado está hipotecado. ¿Vale? Es un piso de él, pero lo tiene alquilado. No es su casa, no es su vivienda habitual. Y esto cuando se van a hacer la renta, muchos contribuyentes se lían con esto. Entonces va Jordi a hacer la renta y le dice, yo tengo alquiler. Bien, deme los gastos, ¿cuáles son? Bueno, hipoteca, ¿vale? Hipoteca. ¿De qué año usted tiene esa hipoteca? Del 2014, ya no puede. Es hasta 1 de enero de 2013. Ya no puede. No, pero me dije, no puede. La ley en tal artículo lo quitó, lo dice así y no se puede. Bien, ¿qué más? Ojo, no, que fue en el año 2012. La hipoteca. Bien, perfecto. Y yo he pagado de capital X y de intereses X. Pónmelo ahí. No, aquí se te pone solo los intereses. Si es un piso que tú tienes alquilado, pero si fuera la hipoteca de tu casa, tú sí te puedes deducir, si fuera antes de 2013, sí te puedes deducir el capital y los intereses. Porque cuando lees la ley, esto para enterarte de este detalle, tienes que hacer tú la renta en la práctica. No, la ley no te aclara mucho eso. En realidad no te aclara mucho eso. Entonces eso es un detalle que es importante. Entonces aquí, como hemos dicho, que bueno, entendemos que la hipoteca fue antes del 2013, aunque dicen ahí que se compró el piso en el 20, bueno, vamos a poner que, oye, se puede deducir la hipoteca. ¿Qué importe? Los intereses solamente, porque no es su vivienda habitual. ¿Vale? Porque lo tiene alquilado. ¿Queda claro eso? Por eso es que la ley dice gastos deducibles, todos los importes que se han tenido como resultado, más o menos así dice, ¿no?, el artículo, de la los intereses de financiación ajena. No te dice capital ni nada, no, te dice intereses de financiación ajena. ¿Vale? Bueno, los intereses. Punto. También hay otros gastos aquí. ¿Vale? ¿Cuáles son? Fueron 120 euros, ¿no?, de intereses de hipoteca. Vale. Son artículo 23 de la ley y 13 de reglamento. Arreglo de la, no sé qué cosa eléctrico, tablero eléctrico. Vale. Arreglo de tablero eléctrico. ¿Esto qué pasa? ¿De cuánto fue el gasto? 250 euros. Vale. ¿Qué pasa con los gastos, que así como se llama el concepto de este tipo de gastos de arreglo y tal, de conservación y reparación? ¿Qué pasa con esos gastos? Y también con los intereses de la hipoteca. Estos dos gastos, intereses de hipoteca, el piso que tiene alquilado, y reparación y conservación, se pueden deducir, ¿vale? Los intereses ya, como dije, el año y tal, hasta un límite, que es el importe íntegro, el importe de rendimiento íntegro, que se ha obtenido por ese inmueble que se está alquilando. Que usted ha obtenido 5.040 euros con el alquiler, que es rendimiento íntegro, pero ha hecho una reforma de 10.000 euros, que fácilmente puede ser, usted no se puede deducir 10.000 euros. ¿Vale? No se puede deducir 10.000 euros. Que pagó también por intereses más dinero, que puede ser también. Que lo que usted cobró por el alquiler, tampoco. ¿Por qué? Porque intereses, por su lado, y gastos de conservación y reparación, por su lado, o juntos los dos, no pueden sobrepasar para deducírselo el importe íntegro por ese bien inmueble que usted tiene alquilado. No se puede pasar de lo que usted ha cobrado por el alquiler. ¿Qué pasa? Que la ley te dice, si se pasó, usted puede deducirlo en los 4 años siguientes. Y cuando se hace la renta, ¿vale?, ya la máquina te lo incluye y el año que viene ya te lo pone. Y es muy difícil que se pierda porque siempre se aplica primero el del año anterior. El del año anterior, entonces de este año se corre para adelante y el otro.
Entonces casi siempre te lo puedes deducir. ¿Vale? Con lo cual, aquí no hay problema, porque son intereses de 120 euros de la hipoteca y 250 euros de arreglo de electricidad. Es mucho menor que 5.040, que es el rendimiento que usted ha tenido, ¿vale? Que tiene 5 pisos. Bueno, este mismo análisis es para cada piso. No en general, no, para cada inmueble, dice la ley. ¿Ok? Este cálculo es para cada inmueble. Y estos límites para cada inmueble, lo que usted ha obtenido en ese inmueble. Bien, ¿qué más? Ahí hay otros gastos. Y esto te lo llevan siempre con una notita, sobre todo las personas mayores. Te llevan muchísimas cosas. Pero se deduce lo que dice la ley que se puede deducir. ¿Vale? Bien. Los tributos de cargos no son tan. En este caso, bien, en este caso, ¿cuál es? El IBI. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles, que es de los dueños de los pisos que tienen que pagar. ¿Vale? Son tributos, bien, perfecto. El que sea, el importe que sea, no hay límite, que es de 120 euros. Gastos de comunidad, ¿verdad? Portería, tal, el que se haya pagado también. Los únicos límites son los que les he comentado. Y otro más que ahora les voy a decir. Intereses de hipoteca y el gasto de conservación y reparación, las reformas y demás. Todo esto está en el artículo 13, ¿vale? De reglamento, que usted se puede deducir. Los intereses de hipoteca, los gastos de conservación y reparación, artículo 13 de reglamento, el IBI y gasto de comunidad. Ahora, hay otra partida importante, porque estamos hablando de un inmueble. Y todo esto es dinero, todo esto es dinero que usted se puede deducir. Y es importante que lo tenga claro. Es importante. Entonces, usted a veces haciendo la declaración le dice a los contribuyentes, bueno, vamos a aplicar otra partida que es interesante, porque es dinero también, que se llama la amortización efectiva. ¿Y eso qué es? Bueno, es muy simple. Usted me trae la escritura de la compra del piso y yo veo el valor de adquisición y el valor catastral. El que sea mayor, a ese le aplico el 3%. Y lo que dé, te lo puede deducir también. Ya está. Esa es la partida de amortización efectiva. Claro, el problema es que te dicen, no, pero claro, ese piso yo lo compré hace 25 años y yo esa escritura no la tengo y tal. No me lo puedo deducir porque a ojo no se puede. Eso es bastante dinero. ¿Vale? Con lo cual, la amortización efectiva es otro gasto deducible para este tipo de rendimiento, el capital inmobiliario. Aquí, de esos valores, se excluye el valor del suelo, por eso es que en el enunciado está puesto, se excluye el 40%, que es el valor del suelo, porque cuando sea una mina o algo, el suelo no se amortiza. ¿Vale? El suelo no se deprecia con el pasar del tiempo. Lo que estamos hablando de la depreciación y amortización es de la construcción. ¿Vale? Entonces, ponemos el cálculo. Esto suena a lo mejor más raro lo que es, pero es muy sencillo. Esto no es complicado mucho más. ¿Vale? Aquí están los gastos deducibles. ¿Vale? Eso yo he puesto ahí siempre cuando la hipoteca sea antes de 1 de enero. Y la amortización es esta. ¿Vale? Todo esto está recogido en el artículo 13 del reglamento. ¿Vale? Estos detalles, el coste de no sé qué, está en el 13 del reglamento. Por eso el reglamento a veces es bueno leer los artículos que hablamos porque te aclara y te pone ejemplo de lo que es la revisión. Nada, mayor valor para sacar la amortización efectiva es 3%. Usted tiene que traer la escritura, valor de adquisición, excluido el valor del suelo que dicen que es el 40%. Lo multiplica por 60 y lo que te da es el valor de adquisición sin el 40% del valor del suelo. Que aquí, ¿cuánto es lo que te da? Te da 38.280. ¿Vale? Pero tiene que también comparar con el valor catastral, que está en los recibos del IBI, pero te da menor ese valor catastral. Excluido el valor del suelo y tal. Con lo cual, el 3%, ¿a cuál es el valor hay que ponerlo? Al mayor, que es
el valor de adquisición excluido valor del suelo. Se multiplica el 3% y te da 1.140. ¿Vale? Con lo cual, esto es otra partida importante. A veces en la práctica es mucho más. A veces en la práctica es mucho más. A veces valores más reales. 300.000 euros, tal, más cual, a veces mucho más. Y es interesante. No hablamos de 100, 200. Entonces, el total de gasto deducible sería 1.918,40, le restamos a lo que cobró íntegro, 12 mensualidades, 420 por 12, y te da 3.121,60. Entonces, ese es el rendimiento neto. Que entonces el valor catastral hemos multiplicado los 25.000 por 60% porque el 40% restante es el del suelo. Eso, hay que excluirlo. Multiplica por 60 y ya te da sin el suelo. Y ese es menor, entonces se aplica a los otros. ¿Vale? Entonces, como habíamos dicho, el esquemita, rendimiento neto, ¿vale? Ya hemos aplicado gastos deducibles. Ahora, si ese rendimiento neto es positivo, que puede ser negativo también, ¿vale? El rendimiento neto, en este caso, también puede ser negativo. El íntegro, capital inmobiliario, íntegro, que cobraste por la mensualidad, menos los gastos deducibles, puede ser negativo. Y recuerden que hay gastos que tienen límites. La reforma, reparación y conservación, ¿vale? Y el interés de la hipoteca. Pero siempre y cuando estén dentro de los límites, puede ser negativo el rendimiento neto, ¿vale? En este caso es positivo. Y como es positivo, o si es negativo no se puede aplicar esta reducción, se le aplica una reducción de 60% a ese rendimiento neto positivo, por estar alquilado para vivienda. La ley ha dicho, bueno, venga, el que alquile el piso para vivienda, bueno, va a tener una reducción de ese rendimiento neto positivo, ¿vale? Del 60%. X por 60, esa es la reducción, que nos resta el rendimiento neto y el rendimiento neto reducido. ¿Vale? La reducción es de 1.872,96. Se nos resta los 3.121,60, que es el neto positivo, recuerden, porque eso a veces el control se lo pueden poner. El rendimiento neto del capital inmobiliario, en todo caso, diga si es falso, verdadero o falso, en todo, ¿se puede reducir en todo caso? No. Por ejemplo, tiene que ser positivo, ¿vale? Tiene que ser positivo. Esos detallitos, tenganlo en cuenta. Bien. Vamos a este otro. 200 acciones tiene Jordi. Ya, capital inmobiliario, lo cerramos, ¿vale? 200 acciones tiene Jordi sobre una empresa, lavadora S.A., que cotiza en bolsa, la mitad de las cuales fue adquirida en 2017 y la otra mitad en 2018, por 20 euros cada acción. Es decir, estamos hablando de compra de acciones. ¿Bien? El 8 de octubre del 22 vendió todas las acciones por 3.000 euros. Pero el 18 de diciembre, es decir, 2 meses y 10 días después de ese mismo año, arrepentido de dicha venta, volvió a adquirir los 200 títulos homogéneos por 3.300 euros. Un título homogéneo, esto es la idea de este supuesto, de este inciso, es saber cómo aplica la regla de los 2 meses para la cautela que hay para que no se especule con la compra y venta de acciones. ¿Vale? Porque a veces esto es una operación, pero a veces hay empresas que se dedican a hacer decenas y decenas y decenas de operaciones que al final tú no sabes si tienen una ganancia o una pérdida, porque te pierdes. Porque esto es ir a la contabilidad, comprobar la contabilidad, ver la factura, ver, en fin. Entonces, ¿qué dijo la Dirección General de Tributo? Que es la doctrina administrativa, la tributaria. Sí. Estas operaciones de compra y venta de títulos homogéneos, título homogéneo es activos financieros que emiten una misma empresa, un mismo emisor. Esto poco es que haya que dominarlo tanto. Entonces, se entiende que estas acciones las emitió esta empresa, ¿vale? Y esta persona compró por 4.000
200 acciones a 20 euros, hace 2 años, por 4.000 y después la vendió por 3.000. Es decir, vendió a pérdida, tuvo una pérdida de 1.000 euros. Pero después, arrepentido, volvió a hacer una compra a pérdida por 3.300. Entonces, ¿qué te dice la ley? Mira, como tú, esa primera pérdida de 1.000 euros fue como resultado al final de una operación que la hiciste en un margen de 2 meses, esos 1.000 euros no te lo puedes deducir. Lo que pasa es que aquí se ha hecho con 2 meses y 10 días. Es decir, fuera de ese término y sí se puede deducir. Esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí hay que identificar, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de rendimiento es. En este caso, un rendimiento negativo, porque tú vendiste a pérdida. Estamos hablando de la primera pérdida, de los 1.000 euros. Esa es la que cuenta. ¿Qué cosa es? ¿Es rendimiento del trabajo? No. ¿Es rendimiento del capital? ¿Sí o no? La compraventa de acciones. ¿Sí? El rendimiento del capital es la utilidad que tú tienes sobre determinados bienes o derechos de tu propiedad, ¿no? Inmobiliario. Confundiría las acciones porque se pueden englobar en ese concepto. Lo que pasa es que los rendimientos del capital mobiliario están recogidos, que aquí no lo hemos visto hoy, están recogidos en el artículo 25 de la ley y son exclusivamente esos. Y a las acciones no están ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de rendimiento es? El que ya no es ni trabajo, ni actividades económicas profesionales, ni capital inmobiliario, ni capital mobiliario. ¿Cuál es el otro que queda? Ganancias o pérdidas patrimoniales. Es un concepto residual, porque a veces te dice, lo que no es trabajo, ni actividad económica profesional, ni imputación de rentas, ni capital mobiliario inmobiliario, es ganancia patrimonial o pérdida. ¿Vale? Es decir, ¿qué cosa es la ganancia o pérdida patrimonial? Toda modificación de tu patrimonio como resultado de una actividad determinada. Pero claro, siempre y cuando no esté calificado como otro tipo de rendimiento. Pues claro, tú cuando cobras tu patrimonio, la nómina, tu patrimonio cambia, no te enriquecerá, todo cambia. Y tú puedes decir, bueno, hay una modificación del patrimonio, sí, vale, pero eso es rendimiento de trabajo. Entonces, es un concepto residual. El artículo 25 de la ley es el que recoge los rendimientos de capital mobiliario. Ahí tiene 4 incisos del apartado 1 del 25, que es, por ejemplo, el A es participación en los fondos propios de la entidad, es decir, cuando se cobra el dinero de las participaciones o acciones, cuando se cobra, ¿vale? Los intereses que cobras del banco, pues es el capital de gastos y ceros, las rentas vitalicias, y el inciso D del apartado 1.25 es un tipo de rendimiento de capital mobiliario que tienen como varios tipos, que es, por ejemplo, las imputaciones de derecho de imagen, los servicios de asistencia técnica, lo que tú cobras por eso, ¿vale? Todos los rendimientos de capital mobiliario no son renta del ahorro. ¿Vale? No son renta del ahorro, Rendimiento de capital mobiliario, que son renta del ahorro, son los 3 primeros del artículo 25. El inciso D del 25.1 es rendimiento de capital mobiliario, pero rentas generales. Vale, esto es un poco atropellado ahí, porque claro, no hemos visto eso, pero bueno, quisiera que estuvieran presentes. Porque en la clase que viene vamos a empezar calificando las bases generales y las bases del ahorro, a partir de las rentas generales del ahorro. Y el capital mobiliario a veces se confunde que todo capital mobiliario, los tipos de capital mobiliario son renta del ahorro, y no, todos no son. Porque esto que le pasó a Neymar, por ejemplo, el futbolista, que le imputaron derecho de imagen por, bueno, eso es público, eso lo digo, por en fin, los negocios que hizo y tal, con las empresas pantalla y demás, eso es un rendimiento que le imputaron a él, es decir, bueno,
Coca-Cola me paga, Adidas me paga, pero yo quiero esto deslocalizarlo a una empresa y imputárselo a esa empresa, a mí no. Eso no es así, eso te toca a ti. Y te lo imputan a ti. Es un rendimiento de capital mobiliario, renta general. ¿Vale? Todo rendimiento de capital mobiliario no es nada. Bueno, la clase que viene hablaremos un poquito más. Entonces, nada, para decir lo de las acciones estas, es muy fácil. Este señor vendió a pérdida. Compró en estos 2 años por 4.000 euros, vendió por 3.000 en octubre del 22, con lo cual una pérdida de 1.000 euros. Esta pérdida no se la puede, si hubiera sido esta operación, volverla a comprar dentro de los 2 meses, no se la puede deducir. Pero como fue a los 2 meses y 10 días, sí se la puede deducir. Esa es la regla de los 2 meses, del artículo 33.5. ¿Vale? Esto no creo tampoco que le saque a un control. No creo, pero bueno, nada, es muy sencillo, muy sencillo. La regla de los 2 meses es que si tú haces una operación de compra-venta de título homogéneo, en 2 meses, si te da pérdida, no te la puedes deducir. ¿Vale? Entonces, esto ya. Entonces, para terminar, había un ejercicio, hasta aquí alguna pregunta, algo así que les haya quedado en duda o algo. Mi objetivo es que en cada punto que veamos quede bastante consolidado los conceptos y la idea de cómo puede funcionar el impuesto, más que los números y todo lo demás. Pero que no es una cosa difícil, ni mucho menos, simplemente hay que leer un poco los artículos y estudiarlo poco a poco. ¿Vale? Entonces, había un último ejercicio que era de un análisis, ¿no? Debería declararse inconstitucional el artículo 1 de la ley 26 de 2014 que modifica la ley de IRPF cuando eliminó los coeficientes de actualización de valores de adquisición de inmuebles. ¿Eso vieron algo de eso? ¿Saben de qué va esto? Eso es un poco comentario, ¿vale? Es un poco comentario, análisis y tal. ¿Son los coeficientes de abatimiento? No, abatimiento es otra cosa, de actualización, eso es un arreglo, de actualización. Abatimiento era anterior. A ver, esto es sencillo. Ahora que usted venda un piso. Ahora que usted venda un piso, ¿vale? Y tenga una ganancia X. Pero esa ganancia X pudo ser menor si el valor de adquisición del piso que usted vendió, usted lo puede aumentar y acercar más al valor de venta. No es lo mismo. Esa es la idea. No es lo mismo. Usted, porque por ejemplo, claro, una ganancia patrimonial, ¿cómo se calcula la ganancia patrimonial? Valor de transmisión, bueno, valor de adquisición. Y si esos dos valores son lo más parecido posible, la ganancia es pequeña. Si los valores son muy diferentes, la ganancia es mayor. Y si es mayor, te tributa más. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se hacía mayor ese valor de adquisición que usted tendría que restarle al valor de transmisión? ¿Cómo se hacía mayor? Con esos coeficientes que había hasta el año 2015. Era un 1 y pico por ciento, así. En el 2007, 1,0934. En el 2008, 1 tal. Si usted va a vender en el 2013 un piso que compró en el 2008, lo que a usted le costó el piso en 2008 lo multiplica por esto y lo eleva un poquito más. Y la ganancia, si tiene ganancia, es menos. Bueno, esto en el 2015 se quitó. Y claro, por eso es que no sé si han oído hablar la deflactación de las cuotas de IRPF, qué cosa es, eso no voy a pensar. Nada, esto es la deflactación de las cuotas del IRPF, qué cosa es, si se tiene en cuenta el coste de la vida,
Pero mi duda es, estos coeficientes, antes de que se quitase con la reforma, ¿se aplicaban porque el valor cambiaba por la inflación o...? Sí, estos coeficientes se ponen por la inflación. ¿Sabes? Por ejemplo, en Estados un Unidos... mecanismo corrector, ¿no? Sí, exacto. En Estados Unidos se deflactan las cuotas del income tax cada año. Es decir, las tarifas de RPF tienen en cuenta, tienen en cuenta el valor del aumento de los precios, es decir, la inflación. Entonces, deflactar es tratar de tener en cuenta en esas tarifas del IRPF la inflación. Con lo cual, si no se tiene en cuenta al quitar estos coeficientes de actualización de esos valores, usted probablemente esté pagando por una ganancia patrimonial que es ficticia, que no está teniendo en cuenta su capacidad económica. Y cuando a un tribunal constitucional usted le cuestiona la capacidad económica, esa ley no dura ni un minuto, que es lo que yo creo que va a pasar. Es decir, creo que la administración tributaria va a tener que devolver, creo yo, va a tener que devolver bastante dinero, bueno, en este caso la comunidad autónoma, porque la ganancia patrimonial que se ha obtenido sin tener en cuenta los coeficientes estos, puede haber considerado que puede haber grabado una ganancia patrimonial ficticia, por no tener en cuenta la inflación, por no tener en cuenta esos coeficientes. ¿Vale? Bueno, es lo mismo vender por 300.000 y restarle un valor de adquisición de 280, que era 190 y que por los coeficientes era 280, que restarle a 190 sin los coeficientes. La ganancia es mayor. La ganancia es mayor, entonces claro, si eso se quitó, pues puede que haya que volverlo a poner para tener en cuenta la inflación. Y que la capacidad económica que usted le graben con una ganancia sea lo más real posible y no ficticia. Pero ¿y sabemos por qué se quitó? ¿Si atendía alguna razón, alguna lógica? Para recaudar más. Ya está. Ya. Montoro. Sí, fue por eso. Fue por otra cosa. Fue como un fin recaudatorio. Bueno, nada. Cualquier duda o algo, me pueden hacer ya un correo, o las soluciones no las puedo pasar, pero les puedo pasar material, no sé, lo que les pueda hacer. Sí, vale. Todas no, porque eso es un máster que tiene otras cosas, pero lo que he utilizado, la estructura y tal, pues sí, ¿Podría hacer una fotografía a las respuestas al principio de todo? Es que me ha pasado. Dime, a mí me sale mal. Las 5 primeras páginas. ¿Cuál ¿quieres hacerle en el ordenador? Yo no sé si te hace mejor. Como sea más cómodo. Como tú quieras. A mí me va bien en los dos modos. Tú mismo. Ah, pásala si quieres, como tú mismo. De acuerdo, gracias. Una cosa, mira, que no aparezco en esta lista. Ah, no, pero ponte. Porque, no, he puesto mi nombre aquí abajo. Sí. Bueno, soy esta de aquí, ¿eh? Pero lo que pasa es que después he visto que estoy en el otro grupo, en el 303. Ah, sí. Lo que pasa es que nos hemos repetido horas, yo conozco a nadie del año pasado y todas vamos al 304. Y no sé si me puedo cambiar porque justo me he dado cuenta ahora porque digo, ay, no salgo en la lista, qué raro. Mira, por menos hay problema, pero para que no ya esté bien, bueno, perdida enviaré por ahí, un... díselo a esta Mayur, La de... bueno, la que envía los correos, creo, ¿no? sí. Vale. Y le digo, mira, cambiaré al 304 y tal. Dile que me has hablaste dado conmigo, vale. que conmigo no hay problema. Vale. Dale ahí Bueno, una para que coba, esté eso registrado, es. si no... Claro, pues si no ya, no estaré en ningún sitio. ¿sabes? Vale. Y vas a venir aquí, no sé, claro. Ya, no constaré y... Estarás perdida. Vale. Tú escríbele a ella, Vale. Por mi parte, dile que por mi parte no hay problema. ¿No? Vale, perfecto. Muchas gracias. No, nada. Quería comentar.